Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el bloque 2 de la sanidad y la seguridad alimentaria. Estamos en la sala Credence y bueno, hoy voy a moderar este siguiente módulo que va a tener 4 disertaciones de referentes y 2 exposiciones de trabajos orales. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Liliana del Valle Di Feo para que nos cuente sobre su trabajo. En primer lugar, agradezco a la comisión organizadora del primer Congreso Argentino de Semillas por esta invitación y les voy a hablar de la producción de batata semilla con sanidad controlada en el Instituto de Patología Vegetal del INTA Córdoba. Respecto a este cultivo, podemos decir que la batata posee suma importancia, es el 7º cultivo alimenticio en el mundo, con aproximadamente 92 millones de toneladas producidas en 8 millones de hectáreas plantadas durante 2018. Es un alimento considerado casi perfecto por sus propiedades nutracéuticas y funcionales. Es rústico, adaptable, amistoso con el ambiente y sin embargo en muchos países se lo considera un cultivo en retroceso debido fundamentalmente a la falta de control de la calidad del material de plantación. En países en desarrollo, que concentran el 95% de la producción, la batata posee rendimientos muy bajos, pese a ser allí la 5ª especie cultivada, luego de arroz, trigo, maíz y mandioca. En Argentina, la superficie con batata es de 10.000 hectáreas y la producción de 120.000 toneladas ha disminuido mucho. La principal región productora es la pampeana, que concentra el 43% de la producción. Le sigue el nordeste con 40%, el NOA con el 15% y Cuyo con el 2%. Como dije, se lo considera un cultivo en retroceso, pese a que las demandas, debido a sus características, son cada vez mayores. Y una de las principales causas de esto la constituyen las virosis, que son la principal limitante de la producción de cultivo en todas las regiones del mundo donde se hace el mismo, y que están favorecidas por la multiplicación vegetativa que posee la especie y por el intercambio indiscriminado que existe de germoplasma a nivel mundial, nacional y provincial con diferentes fines, ya sea de consumo, ya sea industriales o para investigación. En el mundo se citan 30 virus de batata y antes de implementar cualquier medida de manejo de las virosis que estos patógenos ocasionan, es necesario conocer e implementar medidas de detección e identificación de los mismos. En primer lugar, debemos decir que estos virus en un cultivo son llevados por insectos vectores y esto constituye la fuente primaria de infección. En esta figura podemos ver un cultivo que teóricamente era sano, pero debido a la presencia de moscas blancas, pulgones y por supuesto cultivos comerciales de batata con virus cercanos a se infectan y estas partículas negritas representan los virus que se sistematizan en toda la planta. Al año siguiente, estas raíces se utilizan en almácigos y si están infectadas, de ellas van a surgir plantas que están enfermas y que, bueno, eso constituye material de propagación, de inicio de cultivos que va a ir en detrimento de la producción. En nuestro país, las virosis han tenido una aparición recurrente. La primera que se estudió fue la batata crespa en la década del 70 en el cultivar colorada criolla, provocado por el virus del mosaico de las nervaduras de la batata que producía síntomas y daños en Santiago del Estero y Córdoba y disminuía
los rendimientos de manera muy significativa. Logró ser controlada merced a la implementación, en lo que fuimos pioneros, de un programa de producción de plantines probados para virus que lamentablemente fue abandonado y en la década del 80 se manifestó en los cultivos también de Santiago del Estero y de Córdoba una enfermedad que denominamos enanismo clorótico provocada por la sinergia entre 2 o 3 virus. En ese momento, el control se hizo a través de la adquisición de propágulos en estas zonas donde se manifestaba el virus, desde Román y San Pedro, en donde pese a estar presentes los virus, no se manifestaban síntomas y daños. De esta manera, los cultivos en Santiago del Estero y Córdoba rendían bien por aproximadamente 2 años. Lamentablemente, en la actualidad, tenemos el tercer y mayor problema de enfermedad viral en el país y uno de los más graves que afectan a la batata en el mundo y que denominamos encrespamiento amarillo de la batata, que en principio fue observado en la provincia de Córdoba y que, dada la variabilidad de síntomas presentados a campo, nosotros presumimos que se trataba de un complejo viral. Pueden verse acá síntomas de anillos cloróticos y diseños cloróticos, moteado clorótico, clorosis, engrosamiento de nervaduras, bandeado clorótico nerval, el curvamiento de los bordes de las hojas hacia arriba. Efectivamente, nuestros estudios determinaron la presencia de 7 virus involucrados en la enfermedad. Los que están en negro son los que ya estaban presentes en el país y en azul los que determinamos recientemente. 3 de ellos pertenecientes a la familia Potivirus, transmitidos no persistentemente por áfidos, Mysus persica, el Federimotel virus, que ahora, aparte de la raza ordinaria, encontramos una raza muy grave que causa necrosis en raíces, Russet crack, el virus G, el virus C, un closterovirus, que es el Chlorotic stand virus, raza oeste africano, transmitido de manera semipersistente por moscas blancas y que es sinérgico sobre cualquiera de los otros virus, y 3 Gemini virus, 2 de ellos transmitidos por moscas blancas de manera persistente, el Leaf-Car virus y el Leaf-Car Georgia virus. Recientemente hemos encontrado este último virus, Symptomless virus 1, transmitido por cicadélidos. En estas fotografías al microscopio electrónico podemos ver viriones, partículas virales de potivirus, de closterovirus y de Gemini virus. Esta enfermedad, el encrespamiento amarillo, produce daños potenciales significativos en los componentes de rendimiento del cultivar Arapeínia, tanto en cultivos comerciales como en ensayos experimentales y en las diferentes regiones productoras del país. Así podemos ver esos daños en peso fresco de la parte aérea, en número de guías, área foliar, número y peso total de raíces, número de raíces comerciales y en lo que hace al rendimiento, peso de raíces comerciales, los daños potenciales son mayores al 90%. Esto se puede graficar en esta fotografía, en donde se puede ver la producción de 10 plantas enfermas versus la producción de 10 plantas libres de virus. Pero esta enfermedad no solamente afecta a la producción, sino también a la calidad. Por ejemplo, en este caso podemos ver que el contenido en carotenos de esta raíz libre de virus es mucho mayor que en esta raíz que proviene de una planta con la enfermedad y que se determinó experimentalmente a través de análisis una diferencia significativa en ese contenido de carotenos, lo cual es bastante crucial considerando que la batata es un cultivo saludable, entre otras cosas, por su contenido de carotenos, especialmente en países de África, en donde 500.000 niños mueren al año debido a la carencia de este precursor de la vitamina A. Esta enfermedad se expresa, a diferencia de las dos anteriores, con síntomas y daños en todas las regiones productoras de batata del país y en todos los genotipos que son cultivados en ella.
en ellas. El método más eficiente de manejo de virus en batata es, sin lugar a dudas, el empleo de semilla con sanidad controlada, evitando el uso de material de plantación proveniente de otras regiones de cultivo, puesto que con ese material se introducen inadvertidamente otros virus que no están presentes en la región. Esa distribución de plantines probados para virus o de sanidad controlada debe efectuarse de manera continua, dada la aparición recurrente que tienen estos patógenos y dada la gran cantidad de patógenos que están involucrados en esta nueva enfermedad. El éxito de un cultivo de batata va a depender de la calidad del material de plantación, lo cual a su vez depende de la pureza varietal y de la sanidad. Los pasos para la producción de plantines de batata de sanidad controlada son, en primer lugar, la elección y control sanitario de plantas madres que deben responder al tipo varietal y que deben estar en lo posible lo más libres de virus, de los virus conocidos. Esas plantas son sometidas luego a termoterapia y a cultivo in vitro de meristemas para eliminar virus. Las plantas regeneradas se micropropagan, se aclimatan en invernadero y se procede al diagnóstico para diferentes virus de batata, de modo que las que estén libres de esos virus se siguen micropropagando y macropropagando ex vitro para dar origen a propágulos o plantines con sanidad controlada. Estas plantas, como dije, las que se eligen como plantas madres o dadoras de meristemas, deben responder al tipo varietal, a los descriptores de la variedad, por otra parte deben tener la menor cantidad de virus posibles, lo cual es bastante difícil por la propagación agámica de la batata. Esas plantas madres son sometidas a termoterapia en cámaras climatizadas y esa termoterapia, acá se puede ver una planta que ha sido sometida a termoterapia por 3 a 4 semanas a 38 grados versus una planta que no ha sido sometida a termoterapia, directamente se les trajo meristemas. Es mucho más alta la posibilidad de tener virus en este meristema que en esta planta que ha sido sometida a termoterapia. El tratamiento con calor va a disminuir la replicación viral y va a aumentar las chances de que el meristema esté libre de virus. Las yemas que se escogen para extraer meristema, en el caso de batata, debido al mayor porcentaje de regeneración, son yemas apicales y no axilares. Se les extrae los primordios foliares y para que exista regeneración es necesario que estén presentes en el esplanto los 2 primeros primordios foliares que son los que rodean al meristema apical. Todo este proceso de extracción de meristema se realiza en condiciones de asepsia en una cámara de flujo laminar. La planta madre, luego de ser sometida a termoterapia, se le extraen sus yemas que son convenientemente desinfectadas y posteriormente se escinde su domo apical, su meristema apical y los 2 primeros primordios foliares que se siembran en un tubo con medio de cultivo adecuado, con agar, sacarosa, macronutrientes, vitaminas y hormonas reguladoras del crecimiento, de tal manera que a los 30-45 días se regenerará una planta que probablemente esté libre de virus. Esta planta, regenerada a partir de cultivo in vitro de meristema, constituye preliminarmente lo que se llama semilla categoría básica, subcategoría preinicial. Esa planta, cuando ha crecido lo suficiente, se micropropaga, también bajo condiciones in vitro y de asepsia total, y esas plantas, producto de la micropropagación, constituyen la semilla básica, subcategoría inicial 0. La mitad de estas plantas son llevadas a invernadero dentro de jaulitas antiáfidos. Se las trasplanta a macetas con sustrato tierra estéril y se las somete a una aclimatación progresiva, es decir, se las tapa con frascos que se van retirando paulatinamente.
Posteriormente, esas plantas aclimatadas se someten a diagnóstico para virus de batata, diagnóstico biológico a través de inoculación mecánica en hipomeanil o preferentemente injerto sobre hipomea cetosa, que es una indicadora que actúa como una PCR biológica. Se la somete también a pruebas serológicas en el caso de los potivirus, y en el caso del clostridovirus, ya sea usando como soporte membrana de nitrocelulosa, NCM ELISA o utilizando una placa de poliestireno en el caso del DAS ELISA o del TAS ELISA que se utiliza para diagnóstico del clostridovirus. En el caso de los geminivirus se diagnostican por medio de PCR y en todos los casos se hacen observaciones de preparados al microscopio electrónico en donde se verán las partículas virales. Con este conjunto de pruebas, nosotros decidiremos cuáles de las plantas se siguen micropropagando in vitro y macropropagando ex vitro. De esta manera, bueno, la macropropagación de la semilla que ha sido probada para virus continúa dentro de jaulas antiáfidos que están ubicadas a su vez dentro de los invernaderos. Y esta semilla es la semilla básica, subcategoría inicial 1. Cuando se tiene suficiente cantidad de plantines de I1, de inicial 1, se llevan a un módulo de multiplicación con doble puerta, malla antiáfidos, y esos plantines se colocan directamente en suelo, convenientemente desinfectado, se conducen en el IPAVE en espaldera, o sea, sostenidos por alambres, y esta categoría de semilla producida dentro de módulos de multiplicación del campo experimental es la semilla básica, subcategoría inicial 2. Estas plantas, la inicial 2, son las plantas madres de los plantines que serán distribuidos entre los productores, que acá se puede ver cómo se acondicionan antes de su envío. De esta manera son enviados a diferentes zonas de producción donde continúa la multiplicación de propágulos en módulos antiáfidos como los del IPAVE, en Colonia Carolla, en Entre Ríos, Formosa, en Corrientes, en San Pedro, Buenos Aires, en Román, entre otras provincias productoras. Y acá estos productores, que son multiplicadores, van a obtener la semilla certificada de primera multiplicación, también bajo condiciones controladas de campo. De esta manera, nosotros hemos logrado regenerar y liberar de virus 20 genotipos diferentes de batata que son requeridos, demandados diferencialmente en las distintas zonas de producción de batata y, como ustedes podrán ver, poseen diferente color de piel y de pulpa. Preliminarmente, IPAVE e INASE ha establecido las categorías de batata con sanidad controlada que ya les mencioné. La primera categoría es la básica o original, que se realiza bajo condiciones controladas. La preinicial son las plántulas regeneradas in vitro a partir de meristemas en el IPAVE. La inicial 0 son las plántulas micropropagadas in vitro a partir de la subcategoría preinicial. La inicial 1 son los plantines obtenidos en las jaulitas dentro de invernadero a partir de la inicial 0, y la inicial 2 son ya las plantas madres de los materiales de propagación originadas a partir de la inicial 1 en los módulos de multiplicación que se encuentran en el campo experimental del IPAVE. La certificada de primera multiplicación es una categoría de plantas obtenidas a partir de la inicial 2 en módulos de multiplicación del multiplicador, y la certificada de segunda multiplicación son los plantines originados a partir de la certificada de primera multiplicación en lotes aislados, al menos 250 metros de cultivos comerciales de batata. Y por último, la certificada de tercera multiplicación son los plantines obtenidos a partir de certificada de segunda multiplicación en lotes comerciales, es decir, destinados al consumo.
Las que están en amarillo acá han sido producidas en condiciones controladas, las dos primeras in vitro y estas en jaulas o módulos de multiplicación, y estas en lotes de campo. Bien, es importante destacar que este proceso de producción y empleo de plantines con sanidad controlada deben ir siempre acompañados de medidas adecuadas de manejo, porque esta es la forma de asegurar la preservación de la sanidad del material de plantación. Por último, les quiero comentar que ya se ha iniciado desde San Pedro la exportación de batata, una batata de origen americano de pulpa naranja, Boregar, a Inglaterra. Y bueno, y esperamos poder continuar proveyendo de esos materiales libres de virus a productores que realizan esa exportación. Les agradezco su atención y agradezco también a mi equipo de trabajo, constituido por Andrés Luque, mis dos tesistas, Antonella Vilanova Pérez y Sofía Flamarique, y Ramón Suaznave. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, por la presentación. Y siguiendo un poco con la temática de virus, vamos a darle la bienvenida al ingeniero agrónomo Gabriel Saladrigas. Buenas tardes, soy el ingeniero Saladrigas, trabajo en la Dirección de Certificación del Instituto Nacional de Semillas. Estoy a cargo de la coordinación de semillas de especies hortícolas ornamentales. Hoy voy a hablarles acerca de la incidencia de los virus en la producción fiscalizada e identificada de semillas de las especies papa y frutilla. Los virus son agentes patógenos que pueden afectar en forma considerable la producción de semillas de las especies papa y frutilla. Comenzando con la especie papa, lo primero que quiero decir es que los semilleros producen su semilla en zonas denominadas diferenciadas, que están aislados de producciones de papa consumo, lo que permite que se obtengan semillas libres de virus y de otros patógenos. Este factor, más la creación de establecimientos en donde se multiplican microplántulas y minitubérculos en condiciones controladas, libres de virus, y la fiscalización obligatoria establecida por el Instituto Nacional de Semillas, permitió que Argentina pase a ser de un país importador de semillas de papa a un país exportador, pudiéndose autoabastecerse de semillas y siendo actualmente un país de importancia a nivel Mercosur en lo que respecta a la importación de semillas de papa de calidad, como así también está exportando semillas a otras partes del mundo. Dicho esto, y introduciéndome en los virus que afectan la calidad y la sanidad de las semillas de papa, tengo que hablar de 4 virus que no solamente son importantes en la producción argentina de papa, sino también a nivel mundial. Estos son el Potato Leaf Roll Virus, que es el PLRB, Potato Virus I, el PBI, el Potato Virus X, que es el PBX, y el Potato Virus S, que es el PBS. De estos 4 tienen mucha importancia los 3 primeros dichos. El último, a través de los años, se ha comprobado en la producción de semillas, en los análisis realizados a las semillas producidas en Argentina, que ya no está presente, por lo tanto solo se limita el análisis de este virus en lo que es la semilla importada. Es obligación analizarlo en la semilla importada. Estos virus están contemplados en la resolución 217 del 2002, que está referida a la producción de semilla fiscalizada en condiciones controladas y a campo, y también hay otra norma, que es la 428 del 2015, que es la norma de habilitación de laboratorios de sanidad anticipada que analizan estos virus, que también forman parte de la fiscalización del cultivo de papa semilla.
Introduciéndonos en el potato virus I, el PBI, podemos decir que este pertenece a la familia del Potiviridae, que es un patógeno que se encuentra en todas las regiones donde se cultiva la papa en el mundo. Es el virus de mayor presencia en la Argentina y que se perpetúa por semilla infectada, por tubérculos infectados. Por lo tanto, partir de un cultivo libre de este virus es de suma importancia para lograr buenos rendimientos. Se transmite por un insecto, que son los pulgones, principalmente del género Mysus persicae, que es el pulgón verde del duraznero, y también puede ser transmitido en menor medida en forma mecánica, por maquinaria o herramientas y por el daño que se les puede hacer a las plantas mientras se camina a través del cultivo. En el mundo se ha reportado que la pérdida de productividad puede rondar entre un 20 a un 80% de la incidencia de este virus I, y esto depende de la raza que actúa y de la susceptibilidad de la variedad que yo estoy produciendo. Hay 3 razas bien conocidas dentro del virus I, que forman parte del virus I, que son PBI-O, PBI-C, que son causantes de síntomas de variada severidad, y el PBI necrótico, que son causantes de síntomas no visibles a mosaicos moderados. La raza dominante a nivel mundial es el PBI-O. Sin embargo, relevamientos realizados en la República Argentina desde el año 1990 han permitido conocer que la raza presente es la PBI necrótica, que es una raza que tiene un leve moteado, una leve incidencia en los rendimientos de las producciones de papa, y se observa levemente en los cultivos con pequeños leves moteados, y a veces el síntoma es imperceptible, ¿no es cierto? Acá tenemos una fotografía que se ve esos pequeños moteados, leves amarillamientos, que hay que tener muy buen ojo para poder detectarlos en un lote de producción de semillas de papa, y esto generalmente en días totalmente despejados, de mucho sol, haciendo sombra sobre las plantas. Estas sintomatologías se pueden observar, pero hay que tener experiencia para poder detectarlo. Resumiendo, el PBI necrótico hace que los rendimientos en las producciones no se vean tan afectadas, y por ahí infecciones con niveles del 30-40% de PBI necrótico hacen que se siga utilizando esa semilla para incrementar un lote para consumo, por ejemplo, para originar un consumo, que irá luego al mercado. Pasando al segundo virus de los 3, digamos, de importancia que se registran en la República Argentina, es el Potato virus X. Es un virus del género Potex virus, puede disminuir los rendimientos en más del 10%, según la variante del virus y el cultivar de papa. Se transmite en forma mecánica, no se transmite por insectos, por pulgones, y los síntomas que se observan acá en la República Argentina son mosaicos suaves, leves, porque no es muy agresivo por lo que se ha analizado e investigado acá en la República Argentina. Sí, cuando se pone más agresivo, y se puede ver en otras partes del mundo, en plantaciones de otras partes del mundo, se ha visto síntomas como la clorosis, que yo estoy mostrando acá en esta fotografía, o también se pueden observar reducciones del tamaño de la hoja y lesiones necróticas en los tubérculos. Y los mosaicos claros, ¿no? Expresados en las hojas. El virus X se torna más agresivo y más importante cuando se conjuga con el PBI, el virus I, formando lo que se denomina el mosaico rugoso, que es un virus de los considerados fuertes y que sí es mucho más agresivo y afecta más los rendimientos de los cultivos de papa. Pasando al tercer virus de importancia, el Potato Leaf Roll virus, o el conocido como virus del enrollamiento de la hoja de papa, pertenece a la familia del luteovirus, está limitado al floema y es transmitido por áfidos, básicamente por el pulgón verde del duraznero, el Mysus persicae, que es el vector más importante. Este virus tarda entre 20 a 30 minutos en ser adquirido
y entre 24 a 48 horas en ser transmitido por los áfidos, ya que necesita moverse dentro de su cuerpo a través del aparato digestivo y volver a las glándulas salivales para poder transmitirlo. Los síntomas claros del PLRB es un característico hábito erecto de crecimiento, el clásico enrollamiento hacia adentro de las láminas foliares, o sea, de las hojas, que le otorgan el nombre a este virus. Se puede visualizar además clorosis en las hojas o enrojecimiento de las mismas, así como manchas necróticas a lo largo de las nervaduras de las hojas, las hojas a veces se hacen más coriáceas por la presencia de la infección de este virus. También se observa el clásico síntoma de enanismo, que es la reducción de la altura de las plantas, y necrosis en red en los tubérculos. El PLRB se puede conjugar con el mosaico rugoso, tornándose muy agresivo, más de lo que es por sí solo, y forman parte de los virus fuertes que afectan los rendimientos o afectan el cultivo de papa. Bueno, habiendo denominado los 3 virus de importancia que se registran en la producción de semillas de papa y en los cultivos de papa en general, yo quiero acá mostrar un poco la verdadera presencia de estos virus en las zonas diferenciadas productoras de semilla de papa. Acá lo voy a mostrar para las dos zonas de mayor importancia en cuanto a superficie, que son las del sudeste de Buenos Aires, que está limitado a los partidos de Tres Arroyos y González Chávez, básicamente, y para la zona de Malargüe, en la provincia de Mendoza, yo ya poniéndose adentro del cuadro y mostrando los datos, vemos que para la campaña 18-19, con una superficie plantada de 2.722 hectáreas, y habiéndose extraído 1.479 muestras de los lotes fiscalizados, se estableció un porcentaje de virus promedio a campo de 1,8% de PBI. Único virus detectado en toda la zona diferenciada y no habiendo presencia de los virus fuertes, del virus fuerte PLRB, ni de ni PBX, ni asociaciones de PLRB con el mosaico rugoso, que es I+X. También en esa misma campaña, 2008-2019, en Malargüe, Mendoza, sobre una superficie todos los años más o menos ronda entre 900 y 1.000 hectáreas, para 256 muestras extraídas de tubérculos semilla. Convengamos que una muestra consta de 100 tubérculos que se mandan al laboratorio a analizar. Se detectó la presencia del PBI también, por eso decíamos que era el de más presencia en las zonas semilleras, en los cultivos de papa, de un porcentaje promedio del 2,2%, un poco más elevado que en la zona del sudeste de Buenos Aires. También se detectó presencia de virus más fuertes, PLRB más mosaico rugoso, en un valor promedio del 0,71%. Ya en la campaña 19-20, y considerado hasta mediados de julio de este año, debido a la elaboración del trabajo que tuve que hacer, que no pude recabar más datos, y era muy temprano también para la campaña para tener más resultados, y viéndolo solamente para el sudeste de Buenos Aires, porque para Malargüe no había resultados, sobre una superficie plantada de 2.611 hectáreas, se pudo ver un promedio virusí del 0,98%, casi 1% de infección. También único virus detectado en esa zona diferenciada. Convengamos que además de estas zonas diferenciadas, también hay otras zonas diferenciadas que por ahí de menor importancia en cuanto a superficie, solamente en cuanto a superficie, que son las zonas del norte del país, en la zona de Tucumán, Tafí del Valle, es una zona productora de semilla, y las estancias en Catamarca. Bueno, finalizada la especie de papa, voy a introducir en frutilla. Frutilla es una especie que se propaga vegetativamente y las enfermedades causadas por patógenos sistémicos constituyen uno de los problemas sanitarios más importantes. Más de 30 enfermedades provocadas por virus y fitoplasmas y otros patógenos fueron reportadas a lo largo de todo el mundo. Acá voy a hacer hincapié en los virus que afectan la producción de frutilla para consumo,
y los viveros de frutilla, productores de plantines. Acá tengo que hacer hincapié en el trabajo realizado por el INTA, básicamente, en la detección de estos virus en Argentina, y el laboratorio, el IPAVE, Instituto de Patología Vegetal de Córdoba, en el cual es el laboratorio referente para determinar, analizar estos virus presentes en frutilla. Los 4 virus son los que, bueno, acá ven en el PowerPoint, es el Strawberry Milk Yellow Edge Virus, SNEF, el Strawberry Mottle Virus, MOV, en forma abreviada, el Strawberry Crinkle Virus, SCB, y el Strawberry Poliovirus 1, SPB1. Estos 4 virus son transmitidos principalmente por pulgones, pero también otros insectos pueden actuar en la transmisión, como los nematodes, las moscas blancas y los thrips. Dentro de los pulgones, el género que infecta más a los cultivos de frutilla es el Chaetosipum, además de otros presentes como el Aphis, pero en general el Chaetosipum es el género de mayor importancia. De los 4 virus que mencioné, el Strawberry Milk Yellow Edge Virus es el de mayor habitualidad, el de mayor presencia en la zona de producción de frutilla, en los viveros, considerándose, digamos, el de mayor importancia, pudiendo provocar infecciones simples o asociadas con otros virus que se denominan múltiples. Cuando el virus SNEF actúa en forma individual, afectando los cultivos de frutilla, produce afecciones o disminuye los rendimientos de los cultivos de frutilla, y también perjudica la calidad de la fruta en cuanto al número de frutas en la planta y el tamaño, ¿no? De las frutillas. Esto fue investigado y determinado en el 2010 y el 2014 en la variedad Camarosa, para acentuar el efecto que tiene como actuación individual en los cultivos de frutilla. Después, cuando actúan conjuntamente, el SNEF, acá tenemos una fotografía bien clara que muestra la planta, provoca el enanismo, lo que es planta mucho más pequeña que la planta normal, en el cual se visualizan hojas deformadas, menor número de frutillas, menor tamaño de frutillas. Bueno, afecta realmente la producción del cultivo, ¿no es cierto?, y la calidad de la fruta que quiere obtener el productor. Acá voy a mostrar el trabajo para ver también la presencia de este virus SNEF presente, cómo está presente en los viveros que producen plantines para vender a los productores que originarán las frutillas. Se hizo un monitoreo en las últimas 2 campañas, en los viveros que están ubicados principalmente en la provincia de Chubut, en las localidades del Maitén, están la gran mayoría de los viveros, y en Trevelin. También están ubicados en la provincia de Neuquén, en la localidad de Plotier, ahí hay 2 viveros, y en la provincia de Mendoza también hay otro vivero. También cabe mencionar la presencia de producciones de plantines propias de productores que lo hacen en el norte, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, en la zona de Tafí del Valle, que es una zona de altura que produce muy buena calidad de plantines también. Eso también se puede decir que es una zona para producir plantines. Bueno, básicamente se realizaron monitoreos sobre viveros clase identificada. ¿Identificada qué significa? Es una clase de semilla que es un poco inferior a la clase fiscalizada, en el cual entre ellas la clase identificada no delimita el número de multiplicaciones a campo, puede tener más de 3 multiplicaciones como sí lo establece la clase fiscalizada, y tampoco tiene un origen conocido de la semilla que se utiliza, o del plantín que se utiliza. Bueno, este monitoreo realizado en los últimos 2 años, 2019 y 2020, en los viveros ubicados en las zonas que dije, dieron estos resultados. Quiero agregar disculpa, Gabriel, te quedan 2 minutos. Gracias, muy amable, ya estoy terminando. Quería acentuar que, bueno, estas muestras de plantines de frutillas fueron analizadas en el IPAVE, de Patología Vegetal, que es el laboratorio referente para virus en frutilla. Rápidamente, en la campaña 2019, sobre 11 muestras extraídas, 9 fueron analizadas. Por método serológico ELISA, DAS-ELISA, se obtuvo un promedio de infección del SNEF del 5%. Se mostraron viveros cuyo destino de los plantines eran
100% para madres de cultivos de producción de frutillas. Y en el 2020, sobre 13 muestras analizadas, 11 muestras extraídas, perdón, 11 fueron analizadas, hubo un porcentaje de infección promedio del 29% y el 92% de esos plantines estaban destinados a madres de cultivos de fruta y el 8% a madres para originar nuevos viveros. Vemos acá la gran disparidad de un año a otro de la infección. Esto le sirvió al INASE para establecer valores para una norma clase identificada que ya está en vías de salir, que está en el Departamento de Asuntos Jurídicos del INASE, para salir y ser implementada de esa manera, mejorar la calidad de las plantas que van a utilizar los productores. Bueno, con esto finalizo mi charla. Muchas gracias y cualquier duda que tengan, ahí está mi correo electrónico para yo poder responder. Muy amable. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu presentación. Es muy interesante todos los datos. Vamos a darle la bienvenida ahora al ingeniero agrónomo Diego Quiroga, de la Dirección Nacional de Protección Vegetal de SENASA. Hola a todos. En primera instancia, agradecer a los organizadores del Congreso Argentino de Semillas que nos invitaron a SENASA para participar de esta reunión con muchos investigadores, muchos científicos, así que va a ser un poco diferente la charla que tenemos nosotros, pero agradecemos por eso a los organizadores. Nos parece relevante poder dar este mensaje que vamos a dar de nuestro rol, especialmente relacionado con los ingresos de semilla desde otros países, cosa que siempre es necesario y lo sabemos para la investigación, así que es contar un poco en este rato un poco la normativa y el porqué de nuestras regulaciones. Así que bueno, voy a comenzar. La dispersión de plagas cuarentenarias y las medidas de manejo fitosanitario para prevenir su introducción, es el título de mi charla. En primera instancia, contar rápidamente que las normativas que aplica el SENASA tienen que ver en primera instancia con la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio tiene varios acuerdos que están vigentes, pero el que hace relación directa con las normas sanitarias y fitosanitarias es justamente ese acuerdo, el de medidas sanitarias y fitosanitarias. Y ese acuerdo nombra a 3 organizaciones internacionales técnicas, sanitarias, específicas, se les llama las 3 hermanas, que regulan, son las responsables de regular a nivel internacional las cuestiones de sanidad animal, la OIE, las cuestiones de inocuidad, el Códex Alimentario, y las cuestiones de protección fitosanitaria, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Y es esta la que nos regula al área de protección fitosanitaria de SENASA, y con la cual llevamos adelante los intercambios y la normativa general, paraguas, internacional para cumplimentar a nivel nacional. La convención menciona, como se observa ahí, a 2 organizaciones, las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria, en este caso SENASA, la Dirección Nacional de Protección Vegetal, a la cual represento en SENASA, y también se mencionan las organizaciones regionales de protección fitosanitaria, que para el caso de la región sur de América Latina es la región de COSABE. Después voy a comentar algo sobre eso. Este acuerdo de medidas sanitarias de la OMC es largo, pero fundamentalmente quiero hacer foco en el derecho que emana de este acuerdo, que es el de adoptar los países, ¿no? Los miembros tienen el derecho de adoptar las medidas fitosanitarias necesarias para proteger, ¿no? Para proteger la salud humana, bueno, según los casos, en el caso nuestro, para preservar la salud y la sanidad de los vegetales. Pero del otro lado también lo que se observa es que tenemos obligaciones, que esas medidas fitosanitarias que se apliquen estén basadas en principios científicos. Entonces, lo que se observa es que la necesidad de tener un equilibrio entre el derecho y las obligaciones. Y ese equilibrio lo da la ciencia, que es la que define qué medidas finalmente son las que se van a tomar. Bueno, como mencioné, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria es un acuerdo internacional de protección que se relaciona con el comercio.
En cambio, el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC es un acuerdo comercial que toma en cuenta la protección fitosanitaria. Es el enfoque diferencial. Entonces ahora voy a focalizarme en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, en la cuestión más técnica sanitaria. ¿Por qué existe una convención? ¿Por qué existen normas internacionales? Lo que se expresa acá es que si hay comercio de productos, hay riesgo, ¿no? Hay riesgo de dispersión de plagas en este caso. Entonces es fundamental establecer esos mecanismos que permitan que no se trabe el comercio, que se agilice el comercio, pero a la misma vez evitar, salvaguardar la sanidad vegetal de los países que están involucrados en ese comercio. Bien, entonces la Convención Internacional, como decía, es un tratado multilateral de cooperación, ese es el objetivo más importante, depositado en la FAO. Hoy forman parte de la Convención Internacional, son 184 países hoy, partes contratantes, Argentina obviamente es uno, y 10 organizaciones regionales de protección fitosanitaria, como les mencioné el ejemplo antes de la zona de América Latina del Sur. Y acá está, cómo se participa a través de las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria, en este caso representada por el SENASA, por la Dirección Nacional de Protección Vegetal, y por las organizaciones regionales de protección fitosanitaria. El propósito que tiene esta convención internacional, en el artículo 1 lo dice, es actuar eficaz y conjuntamente para prevenir la dispersión e introducción de plagas de los vegetales y promover las medidas apropiadas para combatirlas a las plagas, favoreciendo el comercio internacional. Entonces siempre se ve la relación de lo técnico con el comercio. En cuanto al ámbito de la Convención Internacional, como ya lo mencioné también, el foco es la cooperación entre los países que formamos parte de la Convención, y el ámbito es muy amplio. Esto es, quería que lo viesen porque cuando hablamos de plantas en la Convención hablamos tanto de las cultivadas, de los bosques, de la flora silvestre. Cuando hablamos de las plagas hablamos de todas, desde insectos, enfermedades, malezas, etc. Los daños también son daños directos, pero también efectos indirectos, como producidos por malezas. Y no se limita al comercio, sino que todo lo que es control de pasajeros relacionado con lo sanitario también es un rol que emana de la Convención Internacional. Continuamos con el ámbito de la Convención, y lo que se menciona acá es que no solo lo que pueden regularse son plantas, o en este caso semillas, sino que también los ítems capaces de albergar las plagas, o sea, lugares de almacenamiento, como ejemplos, ¿no? Lugares de almacenamiento, medios de transporte, contenedores. Se incluye también en la normativa internacional el intercambio, el comercio de organismos de control biológico, no solo el comercio, sino también cuando tiene fines experimentales, y también todo lo que tiene que ver con material de investigación y otros fines, cosa obviamente muy relacionada con las semillas en este caso. Bueno, acá están las actividades centrales de la convención, solo para mostrarles un poco las que existen, y el foco de esta presentación tiene que ver con el establecimiento, con el segundo, que es el establecimiento de normas. La sigla que usamos a nivel internacional es NIMF, para nombrar a las normas internacionales de medidas fitosanitarias, que son las que se aprueban en el ámbito plenario de la Convención de Protección Fitosanitaria. Los principios claves para aplicar estas normas son la soberanía para regular, los países son soberanos para la regulación en el intercambio comercial. Las medidas fitosanitarias se aplicarán solo cuando sean necesarias, como ya algo mencioné en relación al acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC. Y las medidas fitosanitarias que se apliquen deben ser consistentes con el riesgo, técnicamente justificadas y las menos restrictivas al comercio, no discriminatorias y transparentes. Esas son particularidades claves al momento de que los países toman decisiones de cuáles medidas van a aplicar. Otras obligaciones clave, para que tengan idea, que emanan de la Convención Internacional, es, bueno, desarrollar una organización nacional de protección fitosanitaria, como
mencioné en la Dirección Nacional, haciendo cabeza en la Dirección Nacional de Protección Vegetal, en el caso de Argentina, designar un punto de contacto oficial, certificar las exportaciones, ese es un rol único, indelegable del servicio sanitario, el de certificar las exportaciones, regular las importaciones, poner los requisitos para importación de productos vegetales, mantener una vigilancia fitosanitaria, es decir, de las plagas presentes en el país, y cooperar internacionalmente compartiendo información, y finalmente desarrollar y tomar en cuenta las normas. Esas son las obligaciones clave que plantea la Convención Internacional. Haciendo un poco entonces de base en las normas internacionales, como mencioné, que es finalmente es la herramienta de regulación a nivel internacional y que aplicamos todos los países que formamos parte de la Convención Internacional. Como objetivo, esa norma internacional tiene, el objetivo es armonizar las medidas fitosanitarias a nivel internacional con el fin de facilitar el comercio y evitar el uso de medidas injustificadas que impliquen problemas en el comercio. Esto es un poco haciendo hincapié en lo que vengo comentando. Las condiciones de la norma, bueno, tiene que tener un contenido y la aplicación de acuerdo con los principios de la cuarentena vegetal que están ya definidos tanto en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC como también en el ámbito de la Convención Internacional. Les mencioné que había designadas por la Convención Internacional también organizaciones regionales de protección fitosanitaria. En el caso de la parte sur de América existe el COSABE. El COSABE es el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur, es la ORPF, la Organización Regional para América del Sur, y está conformada por 7 países, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Bueno, ahí falta Bolivia. Son 7 los países del acuerdo actualmente. Y falta Perú, perdón, también. Ahí hay 5 países, esos son los 5 países que dieron origen al COSABE, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y luego se sumaron Bolivia y Perú. Y yendo a lo nacional, como ya les vengo mencionando, seguramente muchos de ustedes conocen, el SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y tiene 3 direcciones sustantivas que justamente hacen espejo a esas 3 hermanas que les comenté, que son en el ámbito internacional la OIE, el Códex y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Entonces está la Dirección Nacional de Sanidad Animal como una de las áreas sustantivas, que es responsable de todo lo que tiene que ver con la sanidad animal, la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en espejo con el Códex, y la Dirección Nacional de Protección Vegetal, que es la que encabezo, que es la responsable de las cuestiones fitosanitarias que estamos viendo en esta presentación. Entonces, para hacer un poco más de detalle en nuestro rol, en el rol de la Dirección Nacional de Protección Vegetal como ONPF, Organización Nacional, esta es nuestra estructura actual, desde 2018, existe una dirección de información fitosanitaria estratégica que fundamentalmente lleva adelante todo lo que es la vigilancia que decíamos antes de las plagas presentes, la prevención también de plagas ausentes, y darle a esa información que se colecta, darle el valor estratégico para la toma de decisiones. La Dirección de Sanidad Vegetal, que es la responsable de llevar adelante los programas sanitarios de control y erradicación de plagas. La Dirección de Comercio Exterior, que es la responsable de regular las importaciones y las exportaciones de productos vegetales, desde el punto de vista fitosanitario siempre, y la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, que es la responsable de registrar, digamos, hacer los registros de estos productos, tanto agroquímicos, fertilizantes y biológicos. Bien, acá están resumidas de un lado las acciones que tenemos como Dirección Nacional y los objetivos que cumplen esas acciones. Las acciones a trazo grueso, analizamos demandas sectoriales y territoriales, llevamos adelante sistemas de prevención, vigilancia, monitoreo de plagas que afectan a los vegetales, llevamos adelante la prevención de la introducción de plagas cuarentenarias, cosa que es clave
y es lo que voy a hacer hincapié en lo que queda de la charla, para evitar justamente el ingreso de plagas perjudiciales que no están presentes en Argentina. Llevamos adelante las normas y procedimientos del sistema de certificación fitosanitaria y las normas técnicas relacionadas con el registro y la comercialización de productos fitosanitarios. Y como objetivos de estas acciones, como figura en este cuadro, van a ver la mejora del estatus fitosanitario nacional, generar y mantener la información de base confiable, esa base técnica, científica, que es clave al momento de las negociaciones para apertura de mercados, y justamente llegar a abrir nuevos mercados para los productos argentinos y a mantener los que ya se encuentran abiertos. Bien, para eso, como resumen en el ámbito internacional, lo que ya vimos, cuál es nuestro marco legal en el ámbito internacional, el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en primera instancia, la Convención Internacional con sus normas internacionales, las normas de Mercosur, que no lo mencioné, pero es también el acuerdo regional comercial que da las normas en la región desde el punto de vista comercial, el COSABE desde el punto de vista técnico-sanitario, el relacionamiento con otras organizaciones nacionales de protección fitosanitaria, bilateralmente todos los trabajos que tenemos para comercializar, para llegar finalmente a comercializar productos vegetales, y otros acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena, que tienen también relación no tan directa como la Convención, pero que también inciden en la normativa nacional. Y en el ámbito nacional, toda nuestra normativa nacional relacionada siempre con otros organismos. Acá en este bloque participan profesionales de INTA, de INASE, con los cuales obviamente también tenemos un trabajo coordinado y continuo en todos nuestros temas de protección vegetal, con lo que tiene que ver con recursos naturales, con ambiente, con universidades, desde ya. Y finalmente con los grupos de interés, sector público y privado, relacionados con la producción y la comercialización de productos vegetales. Bien, para ir entrando en la última parte de mi presentación, yo ya mencioné lo que es una plaga cuarentenaria, ¿no? Por lo menos la mencioné, ahora la voy a definir. Esta es la definición de FAO. Es la plaga de importancia económica potencial para el área en peligro, cuando aún la plaga no está presente, o si está presente no está ampliamente distribuida y se encuentra bajo control oficial. Este es el glosario de términos fitosanitarios de la Convención. Y para que se comprende, pero bueno, las dos grandes definiciones dentro de esto es el área, ¿no? Cuando habla de área, la definición, o sea, la plaga para ser cuarentenaria no tiene que estar presente en el área que se está analizando, o si está presente no está ampliamente distribuida y bajo control oficial, y la importancia económica. Esto es para poder llegar a definir una plaga cuarentenaria. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Nosotros tenemos un listado en Argentina bastante extenso de plagas cuarentenarias. Este es un ejemplo solamente relacionado con semillas, un virus, y relacionado en este caso con 3 especies vegetales, y abajo los países en los cuales está presente. Por lo tanto, esto es un poco el foco al que quería llegar, esta es una plaga, en este caso, ¿no? Un ejemplo de un virus cuarentenario para Argentina, que es regulable en 3 especies vegetales, y para cuando la semilla, en este caso, venga de esas 3 especies, venga de esos países que están mencionados, que son los países en donde está declarada la presencia de este virus. Esta es un poco la forma de regular. Para llegar entonces a ese análisis técnico-científico que yo mencioné al principio, para dar el aval técnico-científico, la evidencia de la regulación, los países llevamos adelante un proceso que se llama análisis de riesgo de plagas, que eso está definido en 2 normas internacionales, la norma 2 y la norma 11 de medidas fitosanitarias.
Es un proceso, como dice, de evaluación de evidencias biológicas y otras evidencias, como por ejemplo las económicas, científicas también, para determinar si un organismo es finalmente una plaga y si debería ser reglamentada y de esa manera definir también cuáles son las medidas fitosanitarias que van a adoptarse. Los puntos de inicio de una RP puede ser que alguien solicita importar un producto de un nuevo origen. Los productos que ya tienen antecedentes de importación quedan en la base de datos y si están actualizados no es necesario hacer un nuevo análisis de riesgo, pero aquellos productos vegetales que no han sido nunca importados tienen que pasar por este análisis de riesgo. Bueno, ahí hay un ejemplo de semillas de cebada de Italia, ¿no? Un nuevo producto de un nuevo origen. Cuando se identifica una nueva plaga, en este caso un Clavibacter michiganensis, sería un ejemplo. O la revisión de una regulación, de un requisito, como dije, que está desactualizado y entonces es necesario actualizarlo, se debe hacer nuevamente el proceso de análisis de riesgo. El proceso consta de 3 etapas. La etapa 1 de inicio de identificación de las plagas, la etapa 2 de evaluación del riesgo, ahí se categoriza la plaga si realmente es cuarentenaria o no, o sea, si cumple con la definición que mencioné antes, y la tercera etapa es, una vez definidas cuáles son las plagas cuarentenarias, o sea, las plagas que se van a regular en la importación de un producto vegetal, cuáles son las medidas sanitarias del manejo del riesgo aplicables a esa plaga para que sean certificadas y poder ingresar al país. ¿Qué es una medida fitosanitaria? Esto que vamos a aplicar sobre las plagas cuarentenarias. Es cualquier tipo de legislación, reglamentación o procedimiento que tiene como propósito prevenir la introducción o dispersión de plagas cuarentenarias o delimitar también las repercusiones económicas de las plagas no cuarentenarias reglamentadas. Esto también sale del glosario de términos y hay distintos tipos de medidas fitosanitarias que se pueden aplicar de acuerdo al tipo de plaga y a otros parámetros que definen estas normas que mencioné. Estos son los ejemplos más comunes de medidas fitosanitarias que se aplican al comercio. Áreas o sitios libres de plagas, es la medida más restrictiva. Cultivo oficialmente inspeccionado y encontrado libre de determinada plaga. La inspección visual de una plaga, un tratamiento cuarentenario, un análisis de laboratorio, un enfoque de sistema, cuarentena postentrada, la prohibición, que en realidad esa es la medida más restrictiva. Estas son entonces, como les dije, algunos ejemplos. Desafíos del movimiento internacional de semillas. Acá focalizamos en el interés, obviamente, del Congreso. Este era el pantallazo general para todos los productos vegetales cuando quieren ser comercializados. Y ahora, focalizando en el movimiento de semillas, ¿qué cuestiones surgieron a nivel internacional de desafíos que hicieron promover el desarrollo de una norma específica para el movimiento de semillas? Bueno, los desafíos más importantes que se vieron fue identificar las plagas que realmente se transmiten por semillas. Los países demostraron, varios países, que había plagas que se regulaban en el comercio de semillas que no eran plagas o transportadas o transmitidas por la semilla. Evaluar la importancia justamente de esas plagas, que también había análisis que demostraban que no eran algunas plagas de relevancia, poder analizar las medidas específicas que se aplican a las plagas relacionadas con semillas en función del propósito, y acá es muy importante también, me parece, para los investigadores que están formando parte de este congreso, el propósito, digamos. Antes de esta norma, los países en general tomaban la importación de semillas como un todo, no importaba si fuera para siembras comerciales, restringidas o para investigación. Bueno, la norma viene a diferenciar de alguna manera los propósitos que se tienen al ingresar una semilla. Determinar protocolos de diagnóstico también, que es una situación clave para poder trabajar con plagas relacionadas con semillas. Bueno, este es un ejemplo que hizo una persona del sector privado, un análisis, como les decía antes, tomó varios cultivos, semillas de esos cultivos, y cuántas plagas estaban reguladas en el comercio internacional de esos cultivos, y llegó
de ese análisis, obviamente con investigadores, llegó a la conclusión de que el 77% de las plagas que estaban siendo reguladas en el comercio no deberían estar reguladas en semillas, por lo que decía, o porque no es huésped, o porque no es la vía, o porque no está aprobada la vía, etc. Entonces, es parte de la revisión que los países tenemos que hacer. Y entonces se llegó en 2017 a esta norma internacional de medidas fitosanitarias, la norma 38, que regula, como les dije, el movimiento internacional de semillas. Y proporciona las directrices a las organizaciones nacionales para identificar, evaluar y manejar el riesgo de plagas. Y así ya estamos trabajando desde hace un tiempo en Argentina en implementación de un plan piloto con el sector privado para la certificación fitosanitaria, para reducir el riesgo de dispersión de plagas reguladas en el comercio internacional. Esto, como plan piloto, se tomó semillas de maíz con fines experimentales. A nivel regional hay un proyecto también, un plan piloto, en donde Argentina también lidera el trabajo para el intercambio de semillas a nivel regional, y a nivel internacional, a nivel de la Federación Internacional de Semillas, también se viene trabajando en el análisis de las plagas que son reguladas. Bueno, otra norma relacionada, para ir terminando, es la norma 27, la norma internacional 27, que define los protocolos de diagnóstico que se van a trabajar y que se van aprobando. Entonces, es una norma paraguas, dentro de la cual están en anexos los distintos protocolos de diagnóstico que se van definiendo para distintas plagas, para distintos huéspedes. Acá menciono 4 anexos de 4 plagas relacionadas con semillas, como para que conozcan que existen ya aprobados a nivel internacional. Finalmente, ¿cuál es la clave que nos parece de todo este esquema que les comenté del trabajo, especialmente del SENASA? Pero claramente tiene que haber acá una articulación, una cooperación, tanto del sector público como del sector privado, para poder, digamos, que estos engranajes realmente circulen, porque la protección sanitaria, que es nuestro rol, es clave para la producción también. Entonces, es importante que tengamos conciencia todos de la importancia del control y de la prevención de ingreso de nuevas plagas que pondrían en riesgo serio al país de la producción nacional y de las exportaciones también de Argentina. Entonces, la cooperación, la articulación nos ayuda a aprender y a fortalecernos mutuamente, ¿no? Eso es un poco el mensaje que quería dar, y es lo que venimos trabajando juntos. La industria, como digo, por un lado, los investigadores, sin duda, sector público, ya sean universidades, INTAs y otras organizaciones nacionales y regionales de protección fitosanitaria. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Espero que esto sirva especialmente a los investigadores, que sé que hacen una tarea muy, muy importante para el país. Y nosotros lo que queremos es que se conozcan nuestras regulaciones, el por qué tenemos las regulaciones, y que estemos en contacto. Cuanto más en contacto estemos, cuanto más nos puedan alertar y estar sabiendo las necesidades que ustedes tienen de introducir semillas nuevas y poder trabajar juntos para acelerar procesos, bienvenidos a eso. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la presentación. Un gusto tenerte acá entre los disertantes. Y ahora vamos a continuar con la siguiente disertación de la ingeniera agrónoma María Elena Mana, del laboratorio de SENASA. Bueno, buenas tardes. Soy María Elena Mana, ingeniera agrónoma, coordinadora del Laboratorio de Plagas y Enfermedades de las Plantas, que depende de la Dirección de Laboratorio Vegetal, que integra a su vez la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico, SENASA. Nuestra misión como Laboratorio Nacional de Referencia del SENASA es respaldar analíticamente las acciones y decisiones del organismo en su responsabilidad de controlar la calidad de productos e insumos agropecuarios, salvaguardar la sanidad animal y vegetal, proteger la salud pública.
La Dirección General de Laboratorios está formado por dos direcciones, la Dirección del Laboratorio Animal y la Dirección del Laboratorio Vegetal. Hay una coordinación general de gestión técnica de laboratorios, una coordinación nacional de laboratorios y una coordinación de gestión de la calidad. Ahí se fijan los procedimientos generales que debemos seguir por el sistema de gestión de la calidad en los laboratorios y también de gestión ambiental y la parte de seguridad. Córtame ahí porque ahí me trabé. La parte de higiene y seguridad del personal que trabaja en ella. Después tenemos puntos de apoyo, como es la parte de capacitación, recursos humanos. Pasamos ahora, ¿dónde trabajamos? Trabajamos en el laboratorio animal, se encuentra en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires, y el laboratorio vegetal en Cava, ciudad de Buenos Aires, en Ingeniero Huergo. Salvo nuestra coordinación, que ya nos mudamos al edificio nuevo que se encuentra en el complejo de laboratorios de Martínez, que es nuestra coordinación. A su vez está formado, integrado por 11 laboratorios regionales y 4 campos experimentales. La estructura que cuenta el laboratorio son 265 agentes, con 46% profesionales, 48 técnicos y 6% administrativos. Bueno, los recursos humanos que contamos en la coordinación es personal altamente capacitado en la responsabilidad que debemos cumplir del diagnóstico de plagas de importancia cuarentenaria. Estamos divididos en 4 departamentos, el de entomología y acarología, el de fitopatología, compuesto por 3 laboratorios, el departamento de insumos y el departamento de biología y técnicas moleculares. Los responsables de cada departamento es la ingeniera en entomología y acarología, la ingeniera Victoria Ciarla y Marisa Regonat, recientemente nombrada presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Acarología. La ingeniera Rita Lanfranchi, responsable del departamento de fitopatología, Leonardo Belgorowski del departamento de biología y técnicas moleculares y Lucas Núñez en el departamento de bioinsumos. La responsabilidad que tenemos es de brindar, coordinar el respaldo técnico-analítico de las acciones del organismo, garantizando la expertise del personal que realiza los ensayos, proporcionando la actividad y capacitación de entrenamiento en temas tanto técnicos y de gestión, y aseguramos el mantenimiento de los ensayos acreditados ante el OA, el Organismo Argentino de Acreditación, bajo el sistema de gestión de la calidad norma ISO 17025. También basándonos en normativas nacionales, regionales e internacionales. ¿Qué métodos aplicamos? Bueno, son métodos apropiados y debidamente validados por organizaciones regionales como COSABE y también las internacionales, IPPC. Los métodos que aplicamos son métodos aprobados por EPO, NAPO, ISTA, IPPC, que es la Convención la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que se encuentra bajo el paraguas de FAO, tal cual explicó el ingeniero Diego Quiroga, y esta convención fija normas que rigen el comercio internacional. Nosotros particularmente nos basamos en los protocolos que aplicamos en el laboratorio, la NIF número 27, que fija los lineamientos que se debe seguir para realizar un protocolo de diagnóstico y que sea confiable y adaptado para los países intervenientes de la convención. Bueno, luego estos protocolos también se encuentran, estos protocolos se fijan protocolos de diagnóstico y son publicados en el portal fitosanitario de la IPPC.
Las acciones que realizamos, bueno, analizamos muestras identificando plagas de insectos, ácaros, bacterias, hongos, nematodes, virus y malezas en muestras vegetales provenientes de programas de fiscalización y certificación fitosanitarias de mercadería de exportación, importación, tráfico federal y monitoreo. Y también recibimos en menor proporción muestras de particulares. Los análisis que realizamos, las determinaciones de plagas, se encuentran en la página web de SENASA, en la guía de trámite, identificándola con 048. Bueno, también lo que realizamos, confirmamos hallazgos positivos producidos en los laboratorios de la red cuando corresponda, asistimos técnicamente a las direcciones del SENASA en la evaluación de los resultados analíticos globales, y verificamos el cumplimiento de las normas de calidad y bioseguridad establecidas en el SENASA. También participamos en la elaboración y revisión de protocolos de diagnóstico elaborados por COSABE y por la IPPC. Y ejercemos el control de la red de laboratorios SENASA mediante auditorías y ensayos intercomparación o pericias técnicas. Bueno, nosotros, la cantidad de muestras que recibimos en el laboratorio, las podemos, semillas botánicas, por ejemplo, en exportación, nosotros llegan las muestras al laboratorio, aquellas que el país de destino ha solicitado que la mercadería se encuentre libre de determinadas plagas que ellos consideran riesgo su introducción. Las plagas que se analizan están acordadas entre las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria de ambos países a través de la dirección de certificación, con la interacción y articulación con el resto de las direcciones que integran el SENASA. De un total de muestras analizadas, un 41% son muestras que ingresan al laboratorio y un 59% análisis que se nos solicitan. Los principales cultivos son cebolla, maíz, soja, girasol, trigo, sorgo, garbanzo, arvejas, forrajeras. Principales destinos: Uruguay, China, Países Bajos, Ecuador, Estados Unidos, Sudáfrica. Luego en importación es el mismo criterio. Las muestras que ingresan al laboratorio, nosotros debemos buscar específicamente las plagas fijadas por el análisis de riesgo que se realiza en el área de cuarentena y se transmite a través de la FIDI, que es la acreditación fitosanitaria de importación. De un 42%, un 58% son análisis que se nos solicitan, y los principales cultivos es soja, maíz, girasol, arveja, tabaco, forrajeras, entre otros. Me olvidé. La parte de monitoreo son las muestras que recibimos para avalar el estatus sanitario de las plagas en nuestro país. Semillas, después tenemos semillas agámicas en exportación, que es el mismo criterio. Las muestras que vienen a nuestro laboratorio son las plagas acordadas por las organizaciones de protección fitosanitaria de los países que intervienen en el comercio. De un 27% hay un 73% de plagas que nos solicitan, y los principales cultivos son plantines de frutilla, papas semillas, frutales, ornamentales, entre otros, y los principales destinos: Brasil, Colombia, Bolivia, Paraguay, Perú y Filipinas. En importación es exactamente igual, nos regimos con las plagas fijadas según el análisis de riesgo, que es el producto que ingresa y el país de origen. De un 33% hay un 70% de análisis que debemos realizar, y los principales cultivos son frutillas, vides, frutales, ornamentales. Bueno, nosotros generalmente la muestra que ingresa al laboratorio se piden varios análisis. Las muestras que responden a programas tienen que ser muestras oficiales,
y deben cumplir los criterios de aceptación de ingreso de la muestra al laboratorio. Cuando es así, los primeros que analizan la muestra es el departamento de entomología para evitar que se escapen fugas de insectos que nos están solicitando, y la determinación son estados inmaduros, estados adultos, también pueden venir plantas con síntomas, con ataques de insectos que se identifican. En el departamento de entomología y acarología se realiza, en realidad en todos los departamentos siempre hay una inspección visual exhaustiva que se realiza en las salas apropiadas para esta detección. Hay una extracción directa buscando síntomas o daños de insectos. Luego, cuando nos solicitan ejemplares pequeños, se realiza una técnica de remojado con agua y detergente, después se pasa en tamices adecuados. Al final de todo se recoge la muestra que lleva un acondicionado para poder ser observada, hacer una primera detección bajo lupa y luego con microscopios que tienen que tener ciertas características se realizan la determinación. La determinación es clásica por el momento por medio de claves taxonómicas y descripciones morfológicas. También tenemos una importante colección proveniente del Ministerio y también del IFONA y propia de plagas y de museos también, y una colección húmeda y de preparaciones microscópicas. También dentro de las técnicas que me olvidé de decir, tienen que proceder a la disección, en algunos casos de genitalia, para algunas determinaciones. Bueno, luego pasamos en el departamento de fitopatología, laboratorio de micología, también hay una observación de síntomas en la muestra, donde en algunos casos con ayuda de una lupa y un microscopio se llega a confirmar la presencia de la plaga. Si no, necesitamos realizar técnicas para la detección de la misma. Se utilizan métodos de blotter test para semillas, métodos de lavado de washing test, métodos de cámara húmeda en los casos de semillas orgánicas, pedazos de frutos, etc. Y siempre medios de cultivos semiselectivos, en caso del género de aporte, Phomopsis, Fusarium, Phoma. Luego también las plagas que nos solicitan, que acompañan, nos encuentran en el embrión, se realizan las técnicas de tinción, también se confirman con test de crecimiento en plántula, el caso de Plasmopara halsteadi, peronosplerosporas. Y la determinación la identificación se realiza mediante características morfométricas, utilizando claves del CABI y del Instituto de Micología. Tenemos un equipo microscopio con capturador de imagen porque debemos registrar todo lo que tiene que ver con las interceptaciones que realizamos, tanto en mercaderías de muestras, en mercaderías de exportación como las que ingresan en nuestro país. Y en algunos protocolos que debemos aplicar, la confirmación del patógeno de la plaga que nos están solicitando, debemos utilizar PCR en tiempo real. Bueno, el laboratorio de bacteriología, como dijimos también, es una inspección del síntoma que acompaña a la muestra. Este caso es una hoja de frutilla que nos solicitan en exportación Xanthomonas fragariae. Sobre ese síntoma se procede a aplicar los protocolos. Las técnicas que se utilizan son serológicas y de inmunofluorescencia indirecta y ELISA. Siembra y aislamientos en medios de cultivo semiselectivos, estudios de características morfofisiológicas y también propiedades bioquímicas. Para ello se utilizan unos test rápidos, son las tiras API-NE y IE. También test de hipersensibilidad en hojas de tabaco, donde se descartan
se descartan bacterias fitopatógenas. Luego, test de patogenicidad y también en algunos casos, cuando lo requiere el protocolo de ensayo, confirmación con PCR convencional. Luego, según el tipo de patógenos que no solicitan, hay algunas semillas que se las tienen que someter a un remojado y luego aplicar las técnicas de aislamiento, según el caso, o si no, de molido. Y luego se continúa con el protocolo de ensayo que se está utilizando, con el procedimiento, los patógenos para inmunofluorescencia que se realiza son la Xanthomonas, Erwinia, Ralstonia, y en ELISA, Panthoea steguartis, Xylopilus, etc. Radibacter michiganensis, subespecie cepedónico. Bueno, luego tenemos en el departamento de nematología también la inspección es visual, los síntomas, en este caso las semillas botánicas que se analizan nos solicitan bastante cantidad. Litylencus ipsacei en los filiformes se utiliza el embudo de derma modificado, y en el caso de los nematodes cistógenos que acompañan la semilla, con un lavado y utilizando una serie de tamices que al final recogemos las posibles logodelas, las posibles quistes de nematodes cistógenos. Luego se produce según los casos, en algunos casos, cuando trabajamos con semillas agámicas que vienen, obtenemos una muestra sucia, procedemos a una limpieza de la misma utilizando la técnica de centrifugación. Y luego se realiza una primera examinación en una lupa, utilizando la luz por transparencia e incidencia, donde allí hay que detectar qué géneros son los de interés y en particular los patógenos que nos están pidiendo. Luego se hace cuando encontramos un nematode que justamente nos están solicitando, se tienen que realizar los preparados permanentes para realizar la identificación bajo microscopio por inmersión, y se estudian las características morfométricas según las claves que estamos aplicando. Tenemos también materiales de referencia y debemos guardar la evidencia con el microscopio con capturador de imagen. Ahí tenemos, por ejemplo, la evidencia en este caso, es un preparado que se hizo en el laboratorio con una detección de afelencoides en semillas de arroz. Y también los casos cuando se aplican estos protocolos. En papas semillas de exportación, Melodogine Phalax y Melodogine Chickwoodie por PCR. Luego tenemos el departamento de virología y técnicas moleculares. En este departamento se analizan los virus fitopatógenos, pero también aquellas bacterias que son fastidiosas que no se pueden cultivar. Es el caso de HBV, que somos referentes, somos laboratorios referentes del programa. Las técnicas que se aplican son técnicas serológicas, ELISA, y las técnicas moleculares convencional, PCR convencional y en tiempo real, con las distintas variantes. Participamos con otros organismos hace muchos años en lo que tiene que ver Charca, y en otras, en alguna oportunidad también hemos trabajado con Ralstonia. Es un trabajo interdisciplinar con distintos organismos. Bueno, los laboratorios trabajamos bajo un sistema de gestión de la calidad según la norma 17025, en la cual tenemos ensayos acreditados ante el OA, que son 2 estratégicos para nuestro organismo, que es el de cancro y el de Guignardia silicato.
Los demás ensayos acreditados figuran en la página de SENASA. También debemos tener un control de los residuos que producimos en los laboratorios, o sea, la manipulación, transporte y tratamientos de pasivos según las reglamentaciones y los procedimientos de gestión ambiental que manejamos en nuestro laboratorio. La ley es la de 24.051. La Red Nacional de Laboratorio es importante para potenciar, descentralizar y acordar metodologías de análisis que se utilizan en los laboratorios que forman parte de la red, sobre muestras oficiales. Está constituida por 433 laboratorios inscriptos, 373 del laboratorio animal y 60 del laboratorio vegetal, y hay 13 de diagnóstico de plagas. La Red Nacional de Laboratorios es común para tanto el laboratorio animal y el vegetal. Hay una oficina donde se fijan los requisitos, se forma el expediente electrónico que se pasa luego completado, se pasa a las áreas técnicas, se aprueba, se realiza una evaluación y prueba si corresponde durante las auditorías que se realizan en el laboratorio. Luego se extiende un certificado habilitante y se integra parte de la red en el protocolo que se encuentra en dicho protocolo. Bueno, luego pasamos el desafío. Si hay alguna duda sobre la parte de la red, después se las aclaro. La innovación, para mí el desafío es el desarrollo de técnicas de diagnóstico rápidas y confiables en plagas de interés cuarentenario para Argentina y en la región, y en los países que realizamos intercambio comercial. Es importante entender, articular responsabilidades y acciones que integran el proceso de diagnóstico de plagas reglamentadas, propiciar la capacitación general y específica en tareas de investigación y desarrollo, integrando los procesos fitosanitarios, tanto públicos y privados. Después nosotros, este es el edificio, como les comentaba, el complejo de laboratorios del SENASA en Martínez. Este de acá es el laboratorio nuestro de la dirección del laboratorio vegetal, y que actualmente estamos solamente mudadas la coordinación nuestra. Este es el sector de los invernáculos, y son las distintas muestras que analizamos. En este caso son plantines de frutillas, de importación, exportación y cuarentena post-ingreso. Esto es una muestra de frutales, tanto de importación o de exportación según el caso, y es una vista de los laboratorios. Están construidos de acuerdo a los requisitos que debe cumplir un laboratorio de una ONPF y de nivel de seguridad bio número 2. Bueno, estas son las vistas que podemos observar de el ingreso a la coordinación, y es una vista interna desde la coordinación, los laboratorios y los invernáculos donde debemos realizar las pruebas. Bueno, quería agradecer esta posibilidad que me dieron, y los contactos de la directora general de los laboratorios es Ana Nicola, el director del laboratorio vegetal es Jorge Kenny, de la red de laboratorios, y bueno, mis contactos. Desde ya muchas gracias, y cualquier duda que tiene, por supuesto la contesto. Bueno, María Elena, muchas gracias. Gracias por la información presentada. Y culminamos acá con las 4 disertaciones principales de este bloque de la sanidad y la seguridad alimentaria. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Guaysol, soy ingeniera agrónoma y trabajo en la sección fitopatología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres en la provincia de Tucumán. El título del trabajo que voy a presentar es Incidencia de hongos fitopatógenos en semillas de poroto, Phaseolus vulgaris, en Tucumán y áreas de influencia. Las autoras de este trabajo es la ingeniera Victoria González y quien les habla.
Bien, a modo de introducción, podemos decir que el cultivo de poroto normalmente es afectado por una o por más enfermedades que disminuyen los rendimientos, siendo las más importantes aquellas causadas por hongos que dañan las semillas, su germinación y generan pudriciones radiculares. Para disminuir este daño es importante usar semillas de buena calidad sanitaria que aseguren una normal germinación y crecimiento de las plántulas. Se plantearon como objetivos identificar los hongos fitopatógenos que afectan a la semilla de poroto y determinar el nivel de incidencia. En el laboratorio de servicio de la sección fitopatología hemos recibido durante estos 3 últimos años diferentes muestras de semillas de poroto de localidades dentro de la provincia de Tucumán y de algunas localidades de la provincia de Salta, Santiago del Estero y Catamarca. Para determinar los objetivos, la metodología que usamos consiste en tomar una muestra al azar de semillas de poroto y llevarlas a la cámara de flujo laminar, donde se va a realizar la desinfección superficial de las mismas. Primero se las coloca en alcohol etílico 96 durante 30 segundos, después se las pasa a hipoclorito de sodio al 10% durante 1 minuto y lo colocamos en papel absorbente para que se puedan secar durante 30 minutos aproximadamente. Luego que las semillas están secas, colocamos dentro de la placa de Petri que contiene medio de cultivo agar papa glucosado, se colocan 10 semillas por cada caja de Petri y se completa 10 placas por cada muestra. Una vez terminada la siembra, las llevamos a la cámara de incubación con temperatura a 26 grados más o menos 2 y luz continua durante un periodo de 7 días. Después de este periodo se hace la identificación de las colonias y las estructuras de reproducción mediante la observación con lupa binocular y o microscopio óptico y también se calcula el porcentaje de incidencia de fitopatógenos como el número de semillas infectadas sobre el número total de semillas por 100. En cuanto a los resultados de la identificación de las colonias y las estructuras de reproducción, pudimos ver presencia de colonias con aspectos pulverulentas, con el reverso, en algunos casos de color salmón, y formación de micro y macroconidios correspondiente al género Fusarium. También se observó colonias algodonosas grisáceas con producción de conidios de alternaria. En otras muestras se observó colonias de color gris oscuro con la producción de los microesclerosios correspondiente a Macrofomina fasciolina. También vimos colonias blancas sin formación de estructuras de reproducción, pero con micelios ramificados en ángulo recto característico de Rhizoctonia. También se identificó colonias blancas con formación de estructuras de resistencia correspondiente a los esclerosios de Sclerotinia. En otras muestras se vio las colonias blancas compactas que formaban las estructuras de reproducción como son los pignidios sobre la superficie de la semilla, donde se puede ver los conidios dentro de los pignidios correspondientes a Phomopsis. Y bueno, y otras colonias identificadas fueron Aspergillus, Corinéspora y Coletotrichum. En cuanto a los resultados de la incidencia de hongos fitopatógenos, yo acá les hice una gráfica donde se puso la incidencia expresada en porcentaje de los patógenos que hemos detectado en las diferentes muestras analizadas de las provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Podemos ver que en algunas muestras no hubo incidencia de hongo fitopatógeno, en este caso fueron en solo 3 muestras. En rojo, por ejemplo, podemos ver la incidencia de Fusarium, que varió entre 1 al 25%, siendo ese valor de 25 de una muestra correspondiente a una localidad de Salta. En verde tenemos la incidencia de alternaria con
valores del 1 al 19%. Rhizoctonia y Aspergillus están en amarillo y en un gris muy clarito, con valores de 1 al 4%. En azul podemos ver la incidencia de macrofomina, con rangos del 1 al 3%, igual que Phomopsis y Corinespora. En el caso de esclerotinia, solamente se había detectado en una muestra un valor de incidencia del 2%, y Coletotrichum también en una sola muestra con un valor del 1%. Conclusión: conocer la carga de patógenos en semillas de poroto evitará la dispersión de las enfermedades hacia nuevos lotes o nuevas zonas del cultivo y permitirá realizar un manejo adecuado, generando aumentos en la productividad. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención y agradezco al Comité Científico del Congreso por haber seleccionado este trabajo para la exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Catalina. Muy interesante la información. Y bueno, hasta acá culminamos con el bloque. Les recuerdo que tuvimos 4 presentaciones con referentes y 2 exposiciones de trabajos científicos seleccionados. Muchas gracias y bueno, vamos ahora a la ronda de preguntas. Bueno, estamos en el panel de preguntas de la segunda parte de este bloque de sanidad que comenzamos ahora. Y ahora vamos a empezar con las preguntas. Vamos a ir en orden de las disertaciones. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas para Liliana. La verdad que fue un desafío para todos porque hubieron muchas preguntas, así que seleccionamos algunas. Y en principio, bueno, Liliana, las preguntas que llegaron son, bueno, ¿cuál es la zona productora de Tucumán, de batata, y cuál es el virus de mayor problema en esa zona? Bien, de acuerdo a nuestros estudios, el virus de mayor incidencia y prevalencia es el Sweet Potato Feathery Mottle Virus, que está difundido en todas las regiones productoras de batata del mundo. Le sigue un virus, otro potivirus transmitido por pulgones también, Sweet Potato Virus G, y un closterovirus, el clinivirus, que ejerce sinergia sobre todos los otros, que si bien está en menor porcentaje, es un virus que aumenta mucho la concentración, el movimiento, daños y síntomas de los otros virus. Y por último, geminivirus. Y la región productora se ubica en los departamentos de Tafí del Valle, de Monteros y de Chiclingasta. Perfecto. La siguiente pregunta que nos llegó es con el tema, bueno, por supuesto, de los plantines saneados. ¿Qué grado de adopción tienen y si hay algún dato de aumentos de rendimiento por el uso de esta técnica? Bueno, yo les podría decir que no tengo un relevamiento de cuáles son todos los productores de batata del país, pero productores de todas las regiones de cultivo se están adoptando estos plantines con sanidad controlada, y ya tenemos módulos de multiplicación en el noreste, en Corrientes, en la zona de Formosa también, en San Pedro, en Córdoba, que fue la pionera. Tenemos en Tucumán, en Santa Fe, técnicos, extensionistas, cooperativas están adoptando estos plantines, dadas las bondades que los mismos ofrecen en cuanto a producción y calidad. Y en cuanto a los incrementos en la producción y calidad, bueno, eso es variable de acuerdo a los patógenos que están presentes. No están en todas las regiones en igual proporción los patógenos, pero en general podría decir que los productores de distintas zonas informan incrementos en los rendimientos superiores al 60, 70 y hasta 90% en cultivos comerciales. En ensayos experimentales nosotros hemos podido comprobar que esos incrementos en los rendimientos son superiores al 80-90%. Muy buenos datos, muchísimas gracias, Lili. Gracias a ustedes.
No, por favor. Como es un equipo, la voy a dejar a Mercedes a que continúe con las preguntas. Gracias, Nat. Bueno, esto es para Gabriel, de virosis en papa. Acá una pregunta también, hay numerosas preguntas, pero por razones de tiempo vamos a hacer una sola, después cualquier cosa te contactan. Si existe algún estándar armonizado en el Mercosur para semilla de papa que facilite el mercado regional. Y después una en frutilla, pero primero vamos a escuchar esto. Sí, estamos participando en las reuniones de Mercosur, ya hace bastante tiempo que estamos trabajando en establecer equivalencias de categorías de semillas para cada una de las normas de cada país y llegar a un acuerdo para poder facilitar el comercio, el intercambio de semilla. Lo que pasa que, bueno, como países estamos ubicados en situaciones muy distintas porque Argentina es un país netamente exportador y tanto Uruguay como Brasil y Paraguay son básicamente importadores, por lo tanto se hace más complicado poder llegar a acuerdos, pero hemos llegado a establecer equivalencias trabajando sobre lo que es papa clasificada y envasada, después de arduos trabajos de ver cómo establecemos las equivalencias, si tomamos las equivalencias de campo, o si tomamos todas las equivalencias, o solamente la equivalencia de papa envasada y clasificada, y bueno, definitivamente tomamos las equivalencias de categorías para la semilla que va a salir, tomando una muestra próximo a la salida y mandando al laboratorio a analizar, y analizar no solamente plagas como virus y nematodes, sino también las plagas que se pueden observar visualmente sobre 500 tubérculos clasificados y envasados. O sea, llegamos a una equivalencia por fin y tenemos un modelo de certificado establecido que va a agilizar el comercio de semillas entre los estados parte. Lo que está faltando, y es lo último, es realizar una resolución que patente de alguna manera todo lo acordado para luego ya poner en práctica el comercio y a través con la documentación respectiva, que agiliza el comercio, en definitiva, la exportación y la importación. Bárbaro, Gabriel, muchísimas gracias. Y con respecto a frutilla, ¿cuál es la importancia que le atribuyen los productores a las virosis? Bueno, en frutilla, básicamente los productores siempre lo que han pedido en primera instancia fue lo que es la calidad del plantín y que se le entregue lo antes posible para ellos poder sacar la fruta primicia y entrar al mercado con anticipación y de esa manera lograr mejores precios. Pero con el paso del tiempo se están dando cuenta que es muy importante la parte sanitaria, la parte de calidad del plantín, y de hecho el INASE ha recibido demanda, digamos, de la Asociación de Productores para poder afianzar o puntualizar en la norma plagas, entre ellos las plagas de virus, que sean obligatorias de analizar para que se sepa con qué calidad les llega a ellos en cuanto a tolerancia de virus. No es tan sencillo porque en virus hay 4 virus, como bien lo dije en la disertación. Hay uno que es el que de mayor predominancia, que sí es más fácil poder detectarlo con habitualidad y con volúmenes grandes de muestras, que es porque se puede aplicar la técnica LISA fácilmente, la metodología serológica, que es el SMIEF, pero el resto demandan técnicas de PCR que hacen que sean más costosas, y para poder implementarlo a nivel masivo es dificultoso en este momento. Por lo tanto, en la norma introducimos el virus SMIEF como obligatorio, en la norma de clase identificada y fiscalizada, que están por salir, no falta mucho, ya se está tratando del Departamento de Asuntos Jurídicos del INASE. Así que, en sí, para el productor, todo lo que sea virus y hongos, básicamente, es muy importante, y en los últimos tiempos fue más importante en función de lo que ven, cómo se manifiestan en sus producciones de fruta, ¿no? Esos problemas que van teniendo. Muchas gracias, Gabriel. Nat, te paso a vos. Bueno, gracias por la posta. Ahora seguimos con una pregunta para Diego en cuanto a su presentación. Nos consultan, en el caso de identificarse una plaga nueva o emergente, ¿con qué parámetros determinamos la importancia económica potencial? Si, por ejemplo, en base al rendimiento, ¿a qué porcentaje de disminución del rendimiento
nos referimos para que sea de importancia económica potencial. Consultan también si está estipulado, si hay un valor estipulado en esta pérdida, y cuando es ampliamente distribuida, ¿en base a qué se establece esta distribución? Bien, gracias por la pregunta. Este análisis de riesgo que yo comenté, en realidad es un análisis cualitativo, no es cuantitativo, o sea, no hay valores de referencia porque a través de todos los pasos que necesita llevarse adelante con el análisis de riesgo, se llega a una conclusión y después está la toma de decisión del país, que tiene la soberanía, el país importador en este caso, que tiene la soberanía para regular, siempre con este basamento técnico-científico. Como dije, estos impactos, es muy buena la pregunta porque los impactos pueden ser directos o indirectos, algo había en la presentación. Cuando hablamos de impactos directos, lo que analizamos, como la plaga en general no está presente en el país, se analiza mucho bibliografía y se consulta qué sucede, cómo se comporta esa plaga en los países donde está presente. Entonces, el impacto directo, se analiza ese impacto directo en cuanto al daño, a las pérdidas de rendimiento, y también se analiza como un valor importante el impacto indirecto, que es mayores costos para el productor, ¿no? Al tener que tratar si ingresa una nueva plaga, o bien pérdidas de mercado. Yo lo mencioné eso porque siempre el impacto es en el comercio, entonces ese es un análisis que también se hace. Eso en cuanto a la pregunta de cómo se miden los impactos. En cuanto a lo de ampliamente distribuida, en realidad la definición lo que plantea es, se habla de ampliamente distribuida cuando dentro del país, si la plaga está presente, no hay ninguna regulación que limite que esa plaga se siga distribuyendo. Voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con semillas y pido disculpas, pero mosca de los frutos en Argentina es una plaga presente, la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata, pero que tenemos áreas libres, ¿no? Patagonia y algunas zonas de Mendoza son libres de la plaga. Entonces esa plaga, aunque está presente, no está ampliamente distribuida. ¿Por qué? Porque tenemos barreras que limitan el movimiento, tenemos tratamientos para hacer en la fruta que se mueve de un lugar a otro, justamente para mantener la plaga en un determinado lugar. Ese es un poco el trabajo en la definición de ampliamente distribuida o no. Sí, muy claro, muy claro. Y otra pregunta que por ahí nos llega es, ¿cómo se capacitan para realizar la vigilancia epidemiológica? Bueno, a ver, la vigilancia, por un lado, nosotros tenemos digamos, cursos de capacitación para el personal interno del SENASA, para llevar adelante distintas actividades que lleva adelante el SENASA. Una de ellas es la vigilancia epidemiológica en el país. Ustedes saben que SENASA cuenta con 14 centros regionales en todo el país, y entonces hay personal dedicado a las distintas tareas del SENASA. Eso por parte de lo interno, digamos. Hacia lo externo, lo que es la vigilancia, lo trabajamos con una red que se retroalimenta, y seguramente muchos de los participantes hoy del Congreso, investigadores, son parte de esa red. La red se llama SINAVIMO, es el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo, tiene una página, digamos, tiene un link abierto donde se puede consultar, y lo que se trabaja justamente es con los trabajos de los distintos investigadores, ya sean públicos o privados, que van cargando información en ese sistema de la vigilancia de plagas. Eso ha generado, digamos, esta red que tiene una información muy completa y muy actualizada de la situación epidemiológica de las plagas más importantes presentes en Argentina. Perfecto, Diego, muchísimas gracias por las respuestas. Por nada. Bueno, ahora vamos a cerrar con una pregunta para María Elena. María Elena, la pregunta es si el laboratorio cuenta con la infraestructura como para responder en tiempo y forma todos los requerimientos de rapidez, de identificación precisa que hay en la actualidad. Bueno, nosotros siempre trabajamos buscando eso. Esperemos, habría que
preguntar a nuestros usuarios, que casi todos son los de la DNPB en realidad, con los programas que llevamos adelante coordinados y articulados con ellos. Es difícil el diagnóstico porque es preciso lo que nos piden, es mucha especificación las plagas que se solicitan tanto para el envío de una determinada mercadería, de género y especie. En algunos casos hay que avanzar un poco más, entonces lo que es de importación son plagas que no tenemos, entonces tenemos que recurrir y capacitarnos en el exterior, o que el especialista venga al laboratorio y buscar, sí, las técnicas rápidas y confiables y bajo el sistema de gestión de calidad. Es eso. Por eso me parece también lo que yo decía al final, es importantísimo la articulación de todos los que trabajamos en cierta manera, ¿no? Cada uno tiene una responsabilidad, pero todo eso está articulado, ya sea una certificación, en el caso nuestro en SENASA, fitosanitaria, en productos de exportación o de importación. Eso es. Esperemos que sí. Sí nos preocupa muchísimo poder hacerlo. Eso es cierto. Bueno, María Elena, muchísimas gracias. Sí, vos mostraste toda una infraestructura moderna, o sea que se ve que han crecido en este sentido. Bueno, estamos ya con el tiempo, cumpliéndolo. Nosotros les recordamos a toda la gente, a la audiencia, que puede recorrer la plataforma y visitar los trabajos científicos, los resúmenes de los disertantes, de todas estas disertaciones están los resúmenes, y a todos ustedes, nuestros disertantes de esta parte, le damos pero enormemente las gracias. Natalie, vos si querés agregar algo. No, solamente reforzar el agradecimiento, muy claras todas las presentaciones, la verdad que muy amplias y con muy buena información para todos, tanto los participantes como por supuesto para nosotros como organizadores. Así que bueno, agradecerles y con este panel de preguntas damos cierre al primer bloque de sanidad y la seguridad alimentaria. Así que muchas gracias y seguimos con este gran congreso inédito y con muy buena información.